quisiera hacerle solo dos preguntas a Gabriel. La primera pregunta es, ¿alguna vez cuando usted se resfría ha tomado algo en específico sin una receta médica? Sí, varias veces. ¿Qué exactamente? ¿Qué pastilla? Por ejemplo, amoxicilina. Bueno, depende, ¿no? Por ejemplo, si tengo fiebre, Panadol. Si me duele la garganta, amoxicilina. O por último, si es un catarro, pues mi Vaporub, Claro. mi mentol. ¿Usted sabe cuál es la finalidad y el propósito de un antibiótico? Antibiótico. Bueno, normalmente es anti, es en contra de algo que tenga vida. Claro, Eso es lo que sé, ¿no? exactamente. Bueno, un antibiótico de por sí es un fármaco estrictamente para uso antimicrobiano o bacteriano específicamente. Por ejemplo, uno de ellos es la amoxicilina. ¿Alguna vez ha medicado a sus parientes, familiares o hijos con este fármaco por un resfriado, por ejemplo? Sí, a mi hijo le di, por ejemplo, le dolía o tenía malestar, y le di Panadol, pero seguía ya el malestar, ya, ya tuve que dejar de darle. Bueno, pues nos gustaría ver cómo estudiantes de medicina pues concientizar a la población y entre ellos encuentra decirle que la amoxicilina es un antibiótico, como vuelvo a reiterar, antibacteriano, y está, más de redundancia, estrictamente indicado para las bacterias. Así que un resfriado, el resfriado común es viral, causado por un virus, y el virus solo se trata de manera sintomática. O sea, si la fiebre se les trata con un fármaco solo para la fiebre, por ejemplo, paracetamol. Y Paracetamol es estrictamente anti... no es antiviral, solo se trata del síntoma. Ay, Las enfermedades virales de por sí tienen la característica de desaparecer casi por sí solas, como es el claro, virus de la influenza como tal. Por eso simplemente solo se trata del síntoma. Más no se le da un antibiótico. claro. ¿Y por qué no se debería dar un antibiótico? Puesto que al darse un antibiótico a una persona, entre comillas, sana, o que no tiene una infección bacteriana, lo que causa resistencia. ¿Cómo así? Una bacteria, que por así decirlo está tranquila, no está haciendo ningún daño a una persona, está inactiva, se le da un antibiótico, le hace daño. Pero como dice el dicho, lo que no te mata, se te fuerte. Ajá, Y las personas suelen pues tomar esto por una dolencia, hasta que se les pasa la dolencia se y ahí automedica. lo dejan. Inclusive las personas que sí tienen una infección bacteriana, lo toman por 3 días, el médico dice, ¿cómo una semana? 3 días, se me pasó el dolor, ahí lo dejo de tomar. Le hizo daño a la bacteria, pero no la mató. Entonces la bacteria se hace más fuerte, más resistente. Y justamente por eso las infecciones bacterianas en los hospitales se hacen más complicadas y más difíciles de tratar. Y esto se va a hacer por una venta libre de infecciones pulmonares. Claro. Sí, eso siempre ocurre. Bueno, hoy estamos tratados para que pueda Ya, ver está exacto bien. algunas consecuencias y tipos y tips y consejos para la prevención también de la medicación. Ok, Tenga una buena ya. tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, docente y compañeros. Mi grupo y yo somos estudiantes de la Facultad de Medicina Humana, cursamos el quinto ciclo de la Universidad Privada Antenor Orrego. Vamos a hablarles un tema de conciencia médica como lo es el uso responsable de los medicamentos. Tenemos como docente al doctor Agüero Mejía Fernando, al doctor Moreno Herrera Ignacio Giovanni y bueno, estos son los integrantes. Siguiente diapositiva, por favor. Primero voy a hablarles acerca del concepto de la automedicación. Todos los días practicamos la automedicación como forma de cuidar nuestra salud. Tradicionalmente, esta es definida como la toma de medicamentos, hierbas o remedios caseros por iniciativa propia o por consejo de otra persona, sin consultar a un médico, ¿no? Como por ejemplo, el caso de los consejos que te dan familiares, amigos, vecinos, farmacéuticos o incluso por la sugerencia de anuncios en redes sociales.
La automedicación es un fenómeno mundial y es un posible factor que contribuye a la resistencia de las bacterias a medicamentos como lo son los antibióticos. En la imagen se puede observar el caso de una bacteria dañina normal dentro de nuestro organismo. Nosotros pues ingerimos cierto antibiótico para que pueda generar la muerte de esta bacteria. Sin embargo, en el caso de bacterias dañinas que ingresen a nuestro organismo, y bueno, una persona ingiere cualquier antibiótico para poder matar a esta bacteria, sin embargo, lo realiza de manera inapropiada porque no conoce el efecto que éste genera ni la dosis adecuada y tampoco el por cuánto tiempo debe ingerir ese antibiótico. Eso generaría que la bacteria pueda desarrollar mecanismos que le permitan evitar o adaptarse al antibiótico, ¿no? De modo que ese antibiótico pues ya no podrá hacerle nada a esta bacteria. Es por ello que debemos concientizar acerca de las consecuencias adversas de tales prácticas ante la comunidad y también en las medidas para poder frenarlas. Siguiente diapositiva. En cuanto a los tipos de automedicación, he colocado aquí a los más importantes o los más comunes, como lo son la automedicación con antibióticos, como ya le he comentado. Esta pues es una práctica peligrosa que va a ocurrir cuando las personas toman los antibióticos sin la prescripción adecuada de un médico. A menudo esto pues hace que los antibióticos no funcionen correctamente, pueden causar efectos secundarios o generar lo que ya lo mencioné como la resistencia bacteriana, ¿no? O pueden incluso generar un desbalance en la microbiota y claramente no tratan adecuadamente la infección que de por sí ya se tiene, ¿no? Un ejemplo es el uso de antibióticos para infecciones virales. Hay algunas personas que recurren a antibióticos como la amoxicilina, pensando que pueden curar los resfriados o las gripes, que son infecciones virales de por sí. Los antibióticos solo son efectivos contra bacterias, no contra virus. Otro tipo de automedicación es la automedicación con opioides. Estos opioides son una clase de medicamentos que se utilizan para reducir el dolor. Como por ejemplo, pues tenemos ahí la codeína, la heroína o la metadona. La depresión es muy común entre los consumidores de estas drogas. Cuando la depresión y el consumo de opiáceos se combinan, los resultados incluso pueden llegar a ser mortales. Y como riesgos tenemos el empeoramiento de los síntomas de la depresión. Otro tipo de automedicación es la automedicación con psicoestimulantes. Las personas que tengan problemas de salud mental pueden abusar de los psicoestimulantes, como por ejemplo la cocaína o incluso las anfetaminas. Eso se debe probablemente a la sensación de euforia que pueden provocar estas drogas. Sin embargo, la cocaína puede ser adictiva y puede generar lo que viene a ser la depresión. Además, pueden provocar daños en el sistema cardiovascular o incluso llevar a un derrame cerebral. Incluso posterior puede conducir a la muerte. Y bueno, por último tenemos a la automedicación con cafeína. La cafeína es un estimulante que se encuentra en muchos alimentos y bebidas, como lo es el café, el té o las bebidas energéticas. Si bien el café es popular por su actividad para animarte, sus efectos solamente son temporales. Y uno de los riesgos más comunes de la cafeína es pues el aumento de los síntomas, de los sentimientos de depresión y de ansiedad. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de las razones principales de la automedicación. Vamos a tener cuatro puntos esenciales, como viene a ser el caso de cuando queremos cuidar nuestra salud. Pues este viene a ser el motivo original y clave con un espectro demasiado amplio y que va desde prevenir un dolor o reducir su intensidad hasta el tratamiento de una enfermedad en específico, por así mencionarlo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido cuidar nuestra salud con los pocos conocimientos que tenemos? Y incluso hasta veces por automedicarnos de manera involuntaria, podemos llegar a presentar ciertos riesgos a nuestra salud. En el caso también va a ser importante recalcar el rendimiento para rendimiento físico cognitivo, pues estos medicamentos pueden ser utilizados por deportistas de alto rendimiento, específicamente como quien conocen ustedes, futbolistas, nadadores, basquetbolistas, fisicoculturistas y entre otros, y pues a quienes se ejercitan de forma creativa. Un medicamento que suelen utilizar los
fisicoculturistas demasiado suelen ser los esteroides. Y pues en el caso, cuando es a nivel cognitivo, puede ser por estudiantes, porque piensan que consumiendo medicamentos pueden esperar a rendir mucho más en sus exámenes y tareas académicas. Y también otro punto clave sería lo que es la evasión y la diversión. ¿Quién no ha ido a una fiesta? Pues este punto caracteriza porque varía socialmente de unas culturas u otras y se refleja en eventos como ya mencioné sobre las fiestas donde se puede abusar de sustancias originalmente que son medicamentosas y algunas son psicomiméticas. Como claro ejemplo podría ser el uso de oxicodona, tramadol, entre otros. Y en el caso a nivel cosmético, pues se acude a ciertos medicamentos por vía intravenosa, oral o de manera tópica para poder mejorar la imagen. Un medicamento que podría ser aquí importante, como se ve tanto en modelos, tanto para hombres y mujeres, suele ser el Botox. Siguiente diapositiva. Bien, como vienen mencionando mis compañeros, la automedicación es una práctica común en todo el mundo que implica el uso de medicamentos sin la prescripción de un profesional de salud. Entonces, si bien puede ser beneficiosa para tratar afecciones menores, también presenta riesgos significativos para la salud cuando se realizan sin el consentimiento adecuado. Entonces, va a tener ciertos beneficios y riesgos. Uno de los beneficios va a ser lo que es el ahorro de tiempo y dinero, por ejemplo una persona con dolor de cabeza compra un ibuprofeno en la farmacia y lo usa para aliviarse de la necesidad de acudir al médico. También lo que es el acceso a tratamientos inmediatos. Un caso sería alguien con síntomas de resfriado toma un antigripal de venta libre, lo que le permite continuar con sus actividades diarias, ¿no? Otro también que me pareció importante es el fomento de la autonomía, es decir, una persona que conoce su historial de alergias utiliza antihistamínicos adecuados cuando se presentan síntomas. Además de lo que es la descongestión del sistema de salud, que en este sentido, al tratarse de una queja leve en casa, una persona evita saturar los servicios de urgencias, dejando espacio para casos más graves. Teniendo así aspectos beneficiosos, también tenemos ciertos riesgos en la automedicación. Uno de ellos es el diagnóstico incorrecto, ya que genera confusión de síntomas de enfermedades graves con dolencias leves. Y esto lo que va a generar es un retraso en el tratamiento adecuado por falta de valoración médica. Las reacciones adversas también es importante porque va a aumentar la posibilidad de efectos secundarios graves por el uso inadecuado de medicamentos, lo que lleva a una sobredosis accidental debido a la falta de conocimientos sobre dosis seguras. La resistencia a antibióticos se debe al uso inapropiado o excesivo de antibióticos sin receta médica, lo que genera un incremento de bacterias resistentes y lo que lo complica las futuras infecciones. Las interacciones medicamentosas va a ser una combinación de medicamentos que pueden causar efectos no deseados y aumentar el riesgo de que múltiples personas tomen fármacos o padezcan enfermedades crónicas. También tenemos un punto que no le he mencionado, pero es muy importante, no le he considerado ahí en la diapositiva, pero es muy importante, que es la dependencia o abuso de medicamentos, que el uso constante de analgésicos o sedantes sin control médico desarrolla lo que son adicciones o tolerancias que empeoran la condición de salud. Siguiente diapositiva. Bueno, el uso irresponsable de los medicamentos siempre va a tener un impacto negativo en la salud pública. Recordemos que la automedicación nos estamos refiriendo aquí al uso de estos medicamentos por manera de una venta libre o sin una receta o una recomendación actual de un médico. Bueno, la situación es que la automedicación se ha visto asociada muy marcada a hospitalizaciones relacionadas con reacciones adversas a medicamentos. Un estudio determinó que esta asociación ocurrió en un 3.9%, sobre todo por fármacos como medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, o inclusive por los opiáceos de manera frecuente. Además, el uso inadecuado de estos medicamentos, incluyendo la automedicación como tal, contribuye a la resistencia antimicrobiana. De hecho, un estudio realizado en Tanzania destacó que la automedicación con antibióticos es demasiado común y está asociada con la resistencia a los medicamentos
de este calibre. Además, es muy preocupante sobre todo en países en vías de desarrollo, donde el acceso a la atención médica es limitado, dando un panorama desalentador y sobre todo mortal. En el país, el panorama no es distinto. De hecho, un estudio realizó una encuesta a padres de familia en zona rural de la nación, donde el 79% de estos desconocían el uso o el fin o propósito de estos medicamentos como los antibióticos, y más de la mitad reconoció y admitió haberle brindado antibióticos o automedicar a sus propios hijos, ya sea por una gripe o cualquier síntoma emergente. Esto solo sugiere que es una práctica demasiado extendida a lo largo del país, y eso también nos pone en una situación muy delicada, puesto que la falta de conocimiento y la automedicación contribuye al desarrollo de la resistencia antimicrobiana y por ende puede llevar a infecciones cada vez más difíciles de tratar, sobre todo en un país cuyos recursos también no, digamos que no estamos demasiado en abundancia, o inclusive el tratamiento está demasiado limitado. Ahora, esto es un problema de por sí global, que se va a ver exacerbado por el uso inadecuado de antibióticos o una venta sobre todo libre e indiscriminada de estos. Además, la carga sobre el sistema de salud aumenta debido a las complicaciones derivadas de las reacciones adversas de los medicamentos y a las infecciones resistentes, lo que requiere tratamientos sobre todo más prolongados y costosos, en contraste con la situación económica del país. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en los errores comunes en la automedicación, vamos a ver, como han dicho mis compañeros, que la automedicación se define como el uso de medicamentos sin la orientación de un profesional de la salud. Como vemos en esta diapositiva, vamos a ver varios puntos que describen estos errores. Vamos a ver que vamos a encontrar como primero el diagnóstico inadecuado. Vamos a encontrar que uno de los errores principales en la automedicación es tratar síntomas sin un diagnóstico preciso. Otro punto sería el uso de medicamentos no indicados para la condición. Vamos a ver que muchas personas asumen que medicamentos previamente recetados o recomendados por personas o familiares van a funcionar para sus propios síntomas. Sin embargo, cada enfermedad y cada paciente requiere un tratamiento específico y el uso indiscriminado puede ser perjudicial y mortal. Otro punto vamos a ver que es la alteración en las dosis. Ajustar la dosis en un medicamento por cuenta propia, ya sea para reducir costo o intentar obtener un efecto más rápido, es un error grave. Dosis insuficientes pueden ser ineficaces, mientras que dosis excesivas aumentan el riesgo de los efectos secundarios y la toxicidad del medicamento. En la suspensión prematura del tratamiento, al interrumpir el tratamiento antes del tiempo indicado, especialmente con medicamentos como antibióticos, es un error común. Esto puede provocar recaídas o la aparición de resistencias, como ocurre en bacterias resistentes a los antibióticos. Como punto último, vamos a encontrar el uso de medicamentos caducados o de mal almacenamiento. El consumo de medicamentos vencidos o almacenados en condiciones inadecuadas puede resultar ineficaz o incluso peligroso para la salud. Como último punto tenemos falta de conocimiento sobre los efectos secundarios o las interacciones medicamentosas. No informarse sobre las posibles reacciones adversas o interacciones de estos medicamentos, tanto que tienen los medicamentos o con comidas o con alguna condición preexistente que tenga el paciente, puede llevar a complicaciones más graves. Por ejemplo, en algunos analgésicos pueden agravar problemas renales o gastrointestinales si se consumen en excesos. Bien, por último y no menos importante, vamos a tener las medidas preventivas. Aquí debemos tener en cuenta que un estilo de vida saludable es clave para prevenir muchas enfermedades y reducir la necesidad de tomar medicamentos.
Algunos hábitos importantes incluyen lo que es hacer ejercicio regularmente. La actividad física fortalece el sistema inmunológico y nos ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes. Según la Organización Mundial de la Salud, recomienda hacer al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, como caminar, correr o nadar. También debemos comer de manera equilibrada, una dieta saludable, rica en frutas, verduras, proteínas y grasas. Esto nos va a permitir estar en buen estado y reducir la probabilidad de adquirir enfermedades. También debemos descansar lo suficiente, dormir entre 7 y 8 horas diarias. Es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Un buen descanso va a permitir que el sistema inmunológico se recupere, regule el estrés y mejore nuestra salud en general. Como sabemos, a menudo las personas se automedican porque no están seguras de cómo manejar sus síntomas o por no saber qué hacer. En lugar de recurrir a fuentes no confiables como las redes sociales o recomendaciones de conocidos, es importante consultar siempre a un médico, ya que es el único profesional que puede diagnosticar correctamente una condición y recomendar el tratamiento adecuado. También es importante consultar en sitios web oficiales de instituciones como el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud o instituciones médicas reconocidas. Y por último, tenemos que en el Perú existen líneas telefónicas como es el eSalud, que es la línea 113, y el MINSA, que es la línea 117, donde pueden obtener orientación médica sin necesidad de automedicarse. Estos servicios son gratuitos y te ayudan a resolver dudas sobre el uso de medicamentos. Recuerden, automedicarse no es lo mismo que autocuidarse. Gracias.